Hola amigos, bienvenidos al último episodio de este podcast Letras que Trastornan. Hoy en nuestro último episodio de nuestro querido libro y nuestro podcast que estuvo muy visto y muy escuchado de Una fe que piensa. Y hoy estamos con una gran sorpresa, ya la van a ver, se van a dar cuenta, pero hoy me acompaña mi querido amigo Diego. Diego, Esta es la sorpresa. esa es la sorpresa, mi No, amigo Diego. gracias. Yo fíjate que justo hablábamos con alguien que este es de los podcasts más escuchados y más Exacto. visto por el tema y pues para mí también es un verdadero gusto el poder estar con ustedes y poder compartirles un poco acerca de nuestro super invitado y es uno de los autores del libro. Gracias a Dios podemos tener con nosotros a David Novoa y antes de darle la palabra quisiera leer un poquito acerca de su CV. Él es doctor en teología, es pastor de la comunidad Nuevos Comienzos en Quito, Ecuador, donde enfatiza el discipulado personal, perdón. Es coordinador nacional de 625 en Ecuador y esto me parece genial. Es escritor de libros de ficción y no ficción. Y además escribió un libro digital para niños, Cuentos en tu teléfono y la serie Proyecto Discipulado junto con el doctor Lucas Leis. Y aparte escribió junto con Alex San Pedro este libro Una fe que piensa. Y de verdad, qué gusto poder tenerte con nosotros, David. Bienvenido. Para nosotros es un gustazo poder tenerte en el podcast. Y antes de darte el espacio, quisiera de una vez lanzarte la primera pregunta. Y es, contanos, David, ¿qué fue lo que los inspiró a escribir el libro Una fe que piensa? Ok, ok, bueno, un saludo, Diego, Julio. Un gusto estar acá con ustedes, ¿no? Y contento de la invitación y súper dispuesto para compartir estos minutos con ustedes y con todos los que van a estar escuchando y mirando eh, este podcast. Me ha parecido genial, he visto algunos de los capítulos, todavía no todos, pero está bueno, está bueno. Y me encanta la línea, la conversación y también escuchándoles, el hecho de que haya sido o esté siendo el más visto del canal, entonces me motiva un montón, me da mucho, mucho placer y escuchar eso. Ah, un poquito la historia del libro de Una fe que piensa nace a partir de una crisis familiar. ¿Eh? Nosotros con mi esposa pues fuimos pastores ya desde jóvenes, desde mis 28 años, ejerciendo el pastorado juvenil y luego otras cosas. Mis hijos fueron creciendo en el ministerio, ¿no? Tengo dos hijos, mi hija mayor, Allison, mi hijo menor, Mateo. Y pues uno, conforme pasan los años, parece que se confía, ¿no? Parece que se confía de que nuestros hijos van bien, de que están en la iglesia, de que son hijos de pastores y todas esas cosas que uno tiene en la cabeza. Y pues ese es el punto en donde a veces uno se descuida, dedicándole mucho tiempo a, a ministrar gente, a ayudar, a capacitar, y a veces la familia se nos queda de lado. Esa fue mi experiencia. ¿Por qué? Porque justamente en aquella época mi hijo Mateo, el segundo, cuando estaba más o menos por sus 15 años, por ahí en la adolescencia, se acercó a nosotros, a mi esposa, a mí, a darnos una declaratoria. Papá, mamá, he escuchado y por muchos años la fe que ustedes me han querido entregar, pero he estado leyendo a algunos autores y el día de hoy yo estoy convencido de otra cosa, así es que estoy tomando la decisión de ser ateo. Y claro, para nosotros eso fue un golpe, una bofetada, como, como nuestro hijo que se crió en la iglesia, que parecía estar a gusto, parecía tener una fe firme, hablaba con otros acerca de Jesús, etcétera. ¿Cómo fue que pasó esto, no? Y entonces mi reacción primaria fue de molestia, fue de enojo. Yo, obviamente le reclamé, le dije, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Cómo puede ser posible? Mi actitud no fue la mejor. Así es que entramos en crisis familiar, teníamos que seguir eh, pastoreando y todo, pero con este problema detrás, ¿no? Y cada vez que estábamos en casa había discusiones con él, ¿y por qué estás leyendo eso? ¿Y por qué estás haciendo esto o lo otro? Y él se mantenía firme en su decisión, pensamos que era solo algo temporal, pero no fue así. Am, y hubo un momento crítico en donde yo sentí que estaba perdiendo a mi hijo y que estaba haciendo mal las cosas, que si seguía con esa
dinámica de pelea, de conflicto, de reclamo. Entonces lo estaba perdiendo más que ganándolo. Así es que decidí parar, muy de parte de Dios, sentí parar mis reclamos y mi enojo y simplemente empezar a escucharle. ¿Ok? Un día me senté, le dije, Teo, ven acá, quiero escuchar eso que tú dices, quiero entenderte mejor. Hasta ahora no entiendo el motivo por qué has tomado esta decisión, pero estoy dispuesto a escucharte. Al principio estuvo un poco reacio, obviamente, después de todas las peleas y cosas que tuvimos, pero llegó un punto en el que empezó a contarme, a decir, mira, he estado leyendo esto y esto otro, y mira, cada cosa que me decía, no tienes idea, cada cosa que lanzaba, yo tenía unas ganas de contestarle con las 50,000 cosas que yo en teoría sabía, no, yo estudié teología, no, ¿cómo puedes creer? Pero tuve que callarme. Ese era el tiempo de callarme. Y le escuché, y esa dinámica de sentarme solamente para escuchar lo que él tenía que decir, nos tomó varios meses, no fue una cosa de la noche a la mañana, nos tomó varios meses. Y entonces en ese momento llegó esta convicción de que ahora yo me había ganado el derecho a ser escuchado. Ahora estaba él más listo y abierto como para poder escucharme. Y también yo estaba en otro espíritu, estaba en otra, ya en otra dinámica, ¿no? Ya no estaba en el punto de acusación, de reclamo. Eh, Quería ganar y recuperar a mi hijo. Así es que ese fue el momento en que yo empecé a hablar, no como un reclamo, sino como un verdadero diálogo, ¿no? Y esa dinámica de conversación se convirtió en algo habitual para nosotros y era casi diario, casi diario. Nos sentábamos en la noche y tranquilamente, fácil, conversábamos por una hora, hora y media de todo lo que él estaba leyendo y de todo lo que yo a mí me tocaba también leer, investigar para poder responderle. Entonces, en una de esas conversaciones que se convirtieron en algo tan profundo, tan sincero, tan honesto, eh, agotados así de tanto hablar y de tanto reflexionar y de tanto pensar, fue de él la iniciativa que dijo, papá, todas estas conversaciones no deberían perderse. Nuestras conversaciones son tan buenas que deberían estar escritas en un libro. Y claro, yo ya había tenido varios libros publicados, y mi hijo apela a eso. ¿Por qué no escribes un libro sobre esto? Y yo le dije, ¿sabes qué? Mateo, voy a hacer eso. Voy a hacer la propuesta de un libro. Escribí la propuesta en cero sin haber escrito nada. Escribí la propuesta y la mandé a la editorial. Sin ninguna esperanza de que se acepte, ¿sabes por qué? Hablar de filosofía en la iglesia, en el contexto de iglesia, en el contexto cristiano, no es un tema habitual, no es un tema, puede ser un tema muy criticado, muy Exacto. malentendido, entonces no se habla. Así es que yo hice la propuesta con la expectativa de que de seguro no me lo aceptan, pero al poco rato, la sorpresa fue que lo aceptaron. Entonces yo hablé con mi hijo, lo senté y le dije, mira, siéntate ahí. Te cuento que la propuesta fue aceptada, pero estoy en problemas porque yo aquí no soy el filósofo. Yo no soy el que estoy estudiando filosofía, no es algo que a mí me apasiona, que me agrada. Me ha llegado a gustar por las conversaciones que hemos tenido. Así es que si tú haces esto conmigo, entonces yo emprendo esta tarea. Así es que él estuvo de acuerdo, estuvo súper emocionado y empezamos a hacer eso, exactamente. Hicimos un plan de capítulos, montamos algunas ideas, las pusimos en orden y entonces empezamos a tener eso, conversaciones en base a la temática que nos habíamos planteado. Y esas conversaciones en poco se fueron traduciendo en las ideas que se plantearon en el libro. Un poquito después, el doctor Lucas Leis habló conmigo, me dijo, mira, este, ¿por qué no juntas a Alex San Pedro en este proyecto? Porque Alex, con todo lo que sabe, lo que ha leído, lo que ha estudiado, creo que sería un aporte tremendo. Y yo, imagínate, qué privilegio poder tener a alguien como Alex San Pedro uniéndose a mí para hacer estas reflexiones. Entonces, obviamente le dije que sí. Y así fue como nació. Nació de una crisis, pero que se fue convirtiendo en este descubrimiento de, de tener una fe que no sea ciega, de tener una fe inteligente, de tener una fe que provea respuestas, pero también que sepa hacer mejores preguntas.
A veces en el contexto de iglesia tenemos ah, una costumbre de no preguntar o de no cuestionar o de no ir más allá, simplemente aceptamos lo que se nos dice de forma un poco mecánica y siento que eso le pasó a mi hijo y eso puede ser un riesgo para muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes, que al no alcanzar una fe profunda, al no tener respuestas adecuadas y no tener un espacio en donde hacer las preguntas adecuadas, entonces, como su fe es frágil, termina en algún momento perdiéndose. Sí, Así fue un poco la historia del nacimiento de una fe que piensa. no, y la verdad es que quisiera destacar dos cosas importantes y es una de las cosas que, pues personalmente, yo te lo había dicho y te lo compartí, se lo compartí yo también a Diego, que a mí me gusta mucho la filosofía y pues soy neófito en ese tema y la verdad es que, pero buscando un poco filosofía, encontrás una variedad de libros increíbles, pero libros cristianos, realmente para la iglesia, escritos para la iglesia como tal son muy pocos, son nulos, tal vez diré muy pocos. Y antes que abordar eso, quiero agradecerte por tomar ese tiempo y ponerlo en letras, porque creo que es muy digerible. Cuando yo empecé a proponer el tema de vamos a hablar de filosofía, muchos tenían como miedo, ¿verdad? Así como, ¿qué nos vas a poner a leer? O sea, Nietzsche o qué. Entonces le digo, no, o sea, yo había leído el libro y yo recuerdo que nos impactó mucho porque cuando lo publicaste y se empezó el primer anuncio, Diego me mandó la captura cuando salió en redes sociales y me dijo, mira, quiero este libro, o sea, porque era muy atractivo el hecho de empezar a entender que muchas veces no nos hacemos preguntas, muchas veces, como lo decías vos, reaccionamos al problema cuando nos traen nuestros hijos, nuestros líderes, nuestros amigos, la sociedad, decir, mira, yo ya no creo en Dios o no creo en esto, reaccionamos con ira, reaccionamos, no sabemos cómo reaccionar y no sabemos hacernos esas preguntas difíciles. Y creo que el libro lo plantea muy bien de una perspectiva cristocéntrica, Ujú. donde vemos realmente esas preguntas donde no nos da miedo a preguntar, donde nos da miedo pues a decir esto es desde la línea de lo que pensábamos como hijos de Dios. Y yo creo que al final nos aportó mucho y nos pareció bastante, incluso a nosotros, retador ver que en nuestro canal, que pues obviamente no es muy grande, pero fueron de los videos más vistos, ¿verdad? Más vistos. Entonces yo decía, le comentaba a Diego, lo más seguro es de que esto no se esté hablando, pues yo Exacto. esperaría que se esté hablando, pero nos dimos cuenta, incluso para que, pues comentártelo aquí en la iglesia, hicimos una serie, o sea, una serie de sermones basados en esa misma línea, si de preguntar, de saber por qué estamos haciendo las cosas, por qué creemos lo que creemos, porque si no nos preguntamos muchas veces eso, simplemente nos cerramos y lo que pasa es que la nueva Sí. generación simplemente no va a decir como, mira, cerrar los ojos y cree. O sea, no, simplemente necesitan argumentos claros, argumentos que respondan a lo que la sociedad hoy nos están Yo diciendo. creo que todos necesitamos argumentos claros. El tema es que también dentro de nuestra cultura latinoamericana sí se nos enseñó a obedecer a ciegas y tal vez el concepto de autoridad siento que ha caído muy en esto lo haces porque yo lo digo, pero no hay un razonamiento. Y así ha sido en la iglesia, date cuenta. O sea, en la iglesia es, tenés que creer en esto porque así es. Y no invitamos a las personas. Bueno, recuerdo que vos lo contabas en algún par de ocasiones y yo también tengo ese mismo testimonio que a mí no me enseñaron a pensar. O sea, a mí me dijeron, esto se hace porque sí, punto. Pero no hay derecho a tener dudas. Y la nueva generación sigue teniendo las dudas que nosotros teníamos, con la diferencia que ahora está la oportunidad de poder solventarlas, ¿sí? Y como bien lo mencionas, creo que este libro nos está ayudando un montón, pero creo que es bien importante el seguir teniendo esa apertura de diferentes temas en la iglesia. Saben que recuerdo hace más o menos 2 años, si no estoy mal, 2 años, tuvimos una serie en el grupo en el que tengo la oportunidad de servir y hablábamos de sexualidad. Y imagínense, eran para adultos jóvenes, personas de más de 25 años, 28 años, y me decían, vos, qué bueno que se hable de sexualidad en la iglesia. Yo, pero ¿cómo así que si me lo dijera alguien de 15 años te diría, bueno, sí, está bien, pero ya adultos jóvenes me decían, qué bueno que se hable de sexualidad en la iglesia, porque no lo habíamos escuchado en ningún otro lugar hablando de iglesias, ¿verdad? Y como bien mencionas, a mí me dio el golpe, el choque de entonces
¿en dónde están escuchando de sexualidad nuestros jóvenes? ¿En dónde están escuchando de filosofía o dónde están haciendo esas dudas, esas preguntas que, que desestabilizan muchas veces la fe de las personas? Si no Ese lo es, están haciendo, sí, sabes, Diego, que eso que hablas es un problema enorme, porque lo que está sucediendo en nuestras iglesias es que en el contexto de iglesia, los jóvenes no tienen, los adolescentes jóvenes no tienen un espacio en donde hablar, preguntar, pero estamos en la era de la información, es decir, Exacto. hay un montón de información, de la buena y de la mala, que está corriendo por todo lado. Y el problema es que si no lo estamos hablando y abordando de una manera adecuada en el contexto de iglesia, lo que van a tener es toda la información distorsionada, que va a afectar su conducta y su comportamiento. Y luego lo que hacemos es nos terminamos quejando sí, porque ¿por qué están pasando estas cosas entre los jóvenes? Y si miramos un poquito puertas adentro, es probable que nosotros mismos lo estemos provocando. sí, exacto. Y una de las cosas que veo yo es que son temas que ya la iglesia debe estar, ya vamos tarde, o sea, yo Sí, creo que vamos tarde. Incluso lo hemos hablado mucho en nuestra iglesia local, el tema de, por ejemplo, la salud mental es algo que nosotros hablamos, pero que te das cuenta que a nivel general se habla muy poco de salud mental, de filosofía se habla cero, o sea, es muy poco, o sea, yo no he visto muy pocos lugares donde alguien tome un tiempo para hablar desde la iglesia, desde una perspectiva bíblica lo que es la filosofía a estas preguntas, porque muy satanás, ¿cómo es? Perdón, perdí la palabra. Lo ponen como muy malo, ¿sí? Esas preguntas, ¿verdad? Dicen al final, ¿por qué te estás preguntando? Si Dios existe, ya estuvo, ahí que quede, pero ¿verdad? incluso hasta cuestionan tu fe. Ajá, exacto. Sabes, lo hablábamos hace unos días con vos, y el hecho de creer que vos tengas una manera diferente de ver las cosas a la mía, no quiere decir que estés mal, ¿sí? Hay diferentes maneras de verlo, con las verdades absolutas de la palabra, por supuesto, pero muchos creen que porque tenés ciertas dudas, estás mal y estás en pecado. Nos vamos hasta a ese extremo que puede ser hasta ridículo, absurdo, que porque tenés ciertas dudas, estás en pecado. Entonces, vos tenés que creerlo ciegamente, pero no hay un argumento que te ayude a poder creer. Lo único que hay es una crítica hacia tus preguntas, ¿sí? Y como bien decís, cuando alguien tiene preguntas, lo que hace es mandarlo en condenación y de seguro la persona tiene algo malo y por eso está teniendo esas dudas. Y más, si es alguien que ha crecido en la iglesia, ¿sí? Creo que vos, al igual que yo, ambos crecimos en la iglesia y hemos tenido tantas dudas y hemos tenido tantas vueltas fuera de la iglesia, ¿sí? Porque no hemos encontrado eso, pero dentro de la misericordia de Dios hemos tenido esa oportunidad de poder regresar y solventar esas dudas acá, ¿sí? Y con estos espacios. Y, ¿saben? Me gustaría también empezar a indagar un poquito más en el libro, David. Sé que lo mencionás en diferentes ocasiones, decís que no sos alguien filósofo o tal vez no eras antes de haber escrito el libro, porque ahora te podemos ya catalogar ahí. Eh, pero dentro de todo eso, ¿cómo podríamos explicar, tal vez para alguien que no sabe nada de filosofía y está escuchando por primera vez el término en este episodio, qué podemos decir que es la filosofía y cómo se empata con la fe cristiana? Wow. Este, bueno, la palabra filosofía se puede traducir como amor por la sabiduría, ¿no? O amor por el conocimiento. Y cuando lo miras desde esta perspectiva, amor por la sabiduría, la Biblia es sabiduría. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia para conocer a Dios a través de ella, lo que estamos haciendo es amando la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, estamos haciendo filosofía. Pero claro, al comparar un poco lo que ha sucedido en la historia de la iglesia, quizás, eh, y la contraparte que terminó siendo la filosofía por haber levantado tantos autores y pensadores con una connotación atea, entonces, claro, la filosofía terminó en algún punto de la historia volviéndose una enemiga de la fe, pero al contrario, lo que intentamos hacer en una fe que piensa es justamente eso, porque la otra parte de la filosofía es que encuentras unos textos que son tan incomprensibles para el Sí. común de los mortales y no, y yo...
empezando a leer y todo, me tocaba releer y releer qué es lo que está queriendo decir este autor. Y la idea era poder bajar ese conocimiento a un lenguaje común que sea más amigable para todos. Y creo que eso es también la intención de Dios al darse a conocer al ser humano, este, haciéndolo inteligente, eh, pero no considerándolo tonto, sino haciéndolo lo suficientemente inteligente como para que pueda elegir. Y un poco cuando piensas en la fe, perdemos a veces la capacidad de elegir, ¿no? Decimos, no, esto lo acepto porque simplemente es una cuestión de fe, pero yo creo que deberíamos estar cuestionándonos y haciéndonos preguntas más profundas en base a las dudas que tenemos. Hace un rato hablabas de dudas, y yo pensaba en cómo reivindicar, por ejemplo, la figura de Tomás, que fue el que dudó, ¿no? Este, porque claro, Tomás fue el criticado porque no tenía suficiente fe, porque no creyó en el momento. Pero, ¿sabes? Reivindicando un poquito la figura de Tomás, fue el único que admitió, fue el único que Exacto. levantó la mano y admitió y dijo, oigan, puede ser que el resto no tiene ninguna duda, pero yo tengo esta duda. Y ese acto de ese Tomás terminó sirviendo, en mi opinión, a mucha gente que probablemente tiene dudas, pero nunca las dice, eh, y se queda con esa falta de conocimiento. La filosofía te ayuda a buscar ese conocimiento o esa sabiduría para encontrar algunas respuestas. Pero creo que la parte negativa un poco es que cuando ya la filosofía pura se enreda en cuestionamientos, no termina encontrando ninguna respuesta. Y esa es la gran diferencia con la historia de Dios o con la teología, si queremos llamarla así, que Dios es la respuesta, Jesús es la respuesta. Eh, entonces, hay como, hay manera de poner las dos cosas en algo compatible. Y sabes que ahorita que mencionabas el ejemplo de Tomás, yo lo comentaba, creo que en otro episodio, que me he caracterizado mucho con Tomás. Yo me considero muy incrédulo en muchas cosas o con muchas dudas. Y lo que me encanta de esa historia es ver a Jesús no tratar a Tomás con desprecio, sino al contrario, con mucho amor, cómo Jesús responde las dudas de Tomás y cómo Jesús viene con amor, con misericordia y le dice, bueno, tenías dudas de esto, aquí estoy, ¿sí? Y lo recibe y le da amor y solventa sus dudas. Y luego vemos a un Tomás totalmente cambiado cuando sus dudas son resueltas. Sabes, quiero tocar un pasaje que me encanta, que está en Proverbios 4 y responde mucho a lo que mencionabas de qué es la sabiduría. Es el amor perdón, la filosofía, el amor a la sabiduría o la búsqueda de. ¿Qué nos manda a hacer el rey Salomón? En Proverbios 4 menciona, adquiere sabiduría e inteligencia, no la olvides ni te apartes de ella. O sea, ahí mismo nos está invitando a adquirirla, a que no nos quedemos en la ignorancia. Y si vemos Proverbios 2 4 dice, si la buscas, hablando de la sabiduría, como si fuera plata o un tesoro escondido, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. O sea, la misma Biblia nos manda a buscar sabiduría. La misma Biblia nos invita para poder entender de una manera distinta al Señor. Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, creamos espacios seguros y creo que es lo que nos manda hoy a tener espacios seguros donde puedan personas a levantar la mano y decir, tengo dudas. La idea de Tomás, igual, incluso lo estaba hablando y lo prediqué hace un par de domingos, porque yo sí creo que realmente Tomás ha sido como muy señalado, como es como uno de los discípulos, casi como solo Judas le gana. Entonces, porque El innombrable dos. sí, o sea, solo Judas, ese fue como en la línea. Sí. Pero yo creo que al final hay mucha sensatez en la vida de Tomás porque levanta la mano y lo dice. Y lo que a mí me encanta es que, como lo que decía Diego, y yo creo que también lo mirás vos, es que al final el Señor no le dice, mira, o sea, creías tú, no, le da pruebas y le Ujú. dice, Exacto. querías, toca mi mano, toca mi costado, y después le dice, cree.
¿sí? Ujú, Yo creo que al final el Señor nos ha dado una prueba que es la palabra, y lo que decías vos a través de su palabra, porque la sabiduría nos debe alinear hacia la respuesta de la palabra. Y en la palabra encontramos que la respuesta a todo es Jesús, porque al final la filosofía, yo creo que vos lo has leído muchas veces, David, responde mucho que no hay una respuesta, o sea, al final te lleva solo a preguntas y nunca te va a tener una respuesta, porque siempre se queda en preguntas, sin preguntas, sin preguntas y no hay una respuesta. Pero nos lleva directamente la palabra, la respuesta es Jesús. Entonces, yo creo que no debemos de tenerle miedo, debemos sí, de aprender a llevarnos en esa línea, a levantar la mano, a tener espacios abiertos como estos, a decir, mira, yo dudo de esto, porque yo creo que se afirma la fe. Incluso, pues, la historia eclesiástica o la historia de la iglesia habla que Tomás, después de eso, se fue a la India y ahí murió como mártir y dio su vida. O sea, él necesitó una prueba, pero después de eso no hubo más registro de decir, no, mira, no creyó, no hizo lo otro. No, ujú, él dijo, ok, lo vi, lo comprobé, ahora creo. Yo creo que al final en esa misma línea nosotros también cuando nos hacemos preguntas nuestra fe es más firme. Yo hoy en día creo yo que mi fe es más firme porque me he hecho preguntas de decir realmente Dios existe, Dios realmente es real, y todas esas preguntas que a veces uno no le da como miedito al principio y que nunca le enseñaron a uno a hacerlo. Al final, cuando uno hace esas preguntas y la respuesta la encuentra en la palabra, encuentra gracia y sobre sí, todo encuentra firmeza en tu fe. sí. Porque al final nuestra fe muchas veces es una fe prestada. No sé si al final algo de eso también me hablabas, y me gustaba mucho porque lo que decía tu hijo, David, es, mira, lo que ustedes me enseñaron o lo que ustedes creían, ya no lo creo. Sí, es esa parte, ¿verdad? Pero es también fuerte encontrarnos con que al final cada uno de nosotros debemos de encontrarnos entendiendo que nuestra fe debe ser una construcción personal de nuestra vivencia y sobre todo de nuestra experiencia a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Ah, pasa que este, hay esta antítesis, estas dos ideas, ¿no? La una es creer para ver y la otra es ver para creer. Y en la iglesia, en el contexto de iglesia, usualmente decimos cree para que puedas ver las maravillas de Dios. Y no considero que esté mal, solamente que no es la única manera, porque también hay la otra, la de Tomás, la que pasó con mi hijo, que es ver para creer. Entonces, si solamente estamos del un lado de ver para creer, entonces probablemente, perdón, de creer para ver, probablemente nunca vamos a tener respuestas profundas. Pero si solo estamos del otro lado, si solo vemos para creer, si solo vemos para creer, entonces probablemente nos vamos a perder muchas experiencias sobrenaturales que sí existen y son reales y que Dios las manifiesta. Entonces, quizás esta exploración de ambas ideas es parte de la vida espiritual cotidiana, ¿no? No del un lado ni del otro, sino sabiendo que Dios se puede manifestar de formas que nunca vamos a entender, pero que se ha manifestado también de formas que Él quiere que le entendamos. Entonces, un poco la lucha entre esas dos dinámicas es algo que necesitamos explorar. Excelente. Yo quisiera como dar un pequeño pincelazo al último tópico del dilema del ser espiritual. Este libro está dividido en tres dilemas, que así lo planteaste tú cuando construiste ese libro y lo escribiste. Y el último es el dilema del ser espiritual. Y termina con el tópico de, pues, Dios está muerto. Esta famosa frase de Nietzsche, ¿verdad? Que Dios está muerto. Y yo quería como también hacerte una pregunta, más que una pregunta, que nos dieras tu perspectiva sobre este tema, así, porque hoy vivimos una cultura que cree que ya no necesitamos de Dios, o sea, básicamente lo que Nietzsche trataba de exponer cuando dice Dios no está muerto, no es que haya muerto, sino que en sí la sociedad ya no necesita de Dios, sino que como si lo ha superado, básicamente es lo que trata de como exponer Nietzsche. Pero este dilema, literal, quisiera que nos dieras un poquito más de contexto y desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Vale, vale. Bueno, cuando ya... el problema creo que es y eso es lo que asusta a la mayoría de gente cristiana o en el contexto cristiano, es la frase, ¿no? Dios ha muerto. ¿Cómo puedes lanzarme una cosa así? No, ¿quién dijo eso? Nietzsche. Ah, no, entonces no, cruz, diablo. No queremos saber de lo que estás diciendo, pero
cuando te pones a leerle un poquito más a Nietzsche y empiezas a explorar qué era exactamente lo que él quería decir, casi casi analizando no solamente la frase, sino el contexto en el que dijo la frase, ah, Dios ha muerto, pero luego dice, y nosotros le dimos muerte. Y lo que viene explicando después Nietzsche tiene que ver con que con lo que estaba reflejando la sociedad de aquella época. Es decir, las malas experiencias religiosas que había tenido este pensador le hacían ver cómo estaba la sociedad. En un momento en donde probablemente el ser cristiano terminó siendo algo tan irreal como probablemente también podemos saborear a veces el día de hoy. Entonces, claro, la expresión de Nietzsche al decir Dios está muerto, él está diciendo que la sociedad misma, con su forma de ser, con su forma de actuar, y desde la perspectiva de aquellos que se dicen creyentes, este, somos nosotros los que hemos matado la idea de Dios porque no estamos viviendo conforme a lo que Él supuestamente dice. Entonces, a partir de esta aseveración, Nietzsche forma toda una plataforma para que ideas como el ateísmo y el agnosticismo empiecen a surgir. Y nace esto que es el complemento del capítulo, que es la cultura postcristiana, ¿no? Esta época en donde la sociedad empieza a sentir que ya no necesita de Dios porque tiene mayores elementos para evaluarse cosas, para responderse cosas. La ciencia ha progresado tanto, la filosofía ha avanzado tanto, es decir, ya no necesitamos tanto de una idea mística, entre comillas, eh, como la idea de Dios, y entonces la sociedad mismo termina matando la necesidad de la espiritualidad. Pero es interesante lo que viene después, porque toda esta época postcristiana eh, ha caído el día de hoy en una sobrenecesidad de espiritualidad. Y lo que vemos ahora es la explosión de tantas tendencias que buscan espiritualidad, porque lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de haber matado a Dios y que nos duró todo un siglo, pero que ahora el vacío en el interior del ser humano le obliga a buscar algo más profundo, porque sus necesidades, su necesidad interior no está siendo suplida, no está siendo llenada. Creo que por ahí más o menos era la intención de hablar sobre este dilema, el hecho de la frase de este pensador que dijo, Dios ha muerto, nosotros le dimos muerte, y con esto la proliferación del ateísmo y el agnosticismo como alternativas de vida, eh, alejándonos de la cristiandad o de la necesidad de Dios. ¿Cómo es eso que al final, yo sé que lo has visto tanto en tu país como lo hemos visto nosotros, la famosa frase del poscristianismo, algo que ya es realidad en Europa y que ya empieza a verse algunos destellos en tanto Norteamérica como Latinoamérica, por el hecho de que al final no pudimos nosotros trasladar nuestra fe hacia la siguiente generación de una forma que realmente fuera una fe vivencial, debido a que simplemente dijimos, cree, o sea, simplemente esto es lo que hay que creer, se acabó, no dimos espacio a las preguntas, a las dudas, cuando entraron los jóvenes a decir por qué hay que creer en esto, mira, esto están diciendo, esto es lo que he leído, simplemente dijimos creer. Y hoy en día vemos que la iglesia incluso promueve una fe privada, promueve y que sea irrelevante para el público. Lo vemos hoy en día que nadie tiene problemas en decir hoy en la farándula o en las redes sociales, la fe es muy privada. Yo sé que lo has visto. Dices, no, es que la fe es muy privada, ¿verdad? Cuando realmente en la Biblia se nos manda que la fe nunca tuvo que ser privada, tuvo que ser puesta delante de Dios como bandera, ¿verdad? Incluso uno de los nombres de Dios es Jehová bandera, o sea, es ondear esta idea de Dios es lo más importante en mi vida, pero hoy se promueve una fe privada. Los valores bíblicos son ridiculizados completamente, y la espiritualidad es reemplazada por ideologías, productividad
Y hoy vemos mucha autoayuda, muchos gurús de los que te ayudan, que te sientas mejor, mantras. Vemos mucho el crecimiento de algunas tendencias de la nueva era, tal vez no en sí la religión como tal, pero mucho de esto de la nueva era de proclama, declara, todas estas cosas que Pero, vemos. ¿sabes? Ujú. Eso último que estás mencionando lo vemos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia O incluso. sea, sí, afuera de la iglesia vemos un montón de temas, pero dentro de la iglesia se ha metido bastante todo lo que estás mencionando. Sí, yo creo que al final mucho de esto nace y yo creo que lo empato con lo que decís vos hoy, David, es que el hecho de haber nosotros apartado a Dios, el hecho de Dios está muerto, hoy vemos las consecuencias. Hoy vemos las consecuencias, Sí. hoy vemos a una sociedad, a una juventud vacía. Hoy vemos una juventud que no tiene fundamentos, que está muy hueca por dentro, Sí. donde simplemente está adicta a la dopamina, por eso están metidos tanto tiempo en las redes sociales, porque necesitan constantemente estímulos, porque no hay trasfondo, no hay argumentos en su vida como para mantener por qué estoy aquí, por qué vivo, cuál es la verdad. Simplemente existo porque existo y por eso es que hoy tenemos todo esto, Yo, estos problemas. yo quiero rescatar dos cosas que mencionan ambos. La primera que mencionabas vos de las personas que tienen una fe prestada, ¿sí? Al momento de tener algún problema o algún inconveniente, el que sea en su vida, al tener una fe prestada y no tener ellos la convicción, vemos que se apartan de la iglesia muchas veces. Y lo que mencionabas hace un ratito de cómo todo esto de la nueva era, de las proclamaciones y declaraciones ha entrado también mucho en la iglesia, pero creo que es por lo mismo, porque dentro de la misma iglesia hace unos años, creo que fue, también tocábamos una serie acerca de cristianos ateos, ¿sí? De aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad nos damos cuenta que creen en el Julio diferente, pero no en el Dios de Julio, ¿sabes? Ujú. Y no han tenido ese encuentro con el Señor y no han tenido esa convicción de Dios es mi Señor y mi Salvador, sino, yo veo que Julio me ha contado acerca de un Dios y ahí se quedan. Y no hablo de personas que te han visto una o dos veces, sino de personas que llevan años en la iglesia. Y si otra vez regreso al punto de por qué están en eso, porque no han tenido respuestas a muchas dudas, porque solo se nos ha enseñado a creer ciegamente y no hemos brindado espacios para poder solventarlas. Y yo creo que sí es bien importante, y lo hemos mencionado tantas veces con vos, Julio, de invitar a todos aquellos que conocen al Señor, que están en la iglesia, a que no tengan miedo de hacer preguntas, ¿sí? En ambientes eh, en donde puedan ventilar todas esas dudas con personas que conozcan al Señor, que lo lleven al Señor, que le respondan con un corazón correcto, pero no tengan miedo a hacer preguntas, no tengan miedo a tener dudas. De verdad que Dios no es un Dios que nos va a juzgar por tener dudas. Al contrario, Dios en su misericordia, en su amor, nos va a ir enseñando y llevando poco a poco a diferentes entendimientos. Y, saben, antes de ir terminando, creo que ya llevamos bastante tiempo, no se siente, siento que acabamos de empezar. Yo quisiera contarles algo que nos pasó hace poco con mi esposa, es un pequeño testimonio, un breve testimonio, muy poderoso para nosotros. De hecho, nunca lo había contado, por primera vez lo voy a contar. Nosotros cumplimos 5 años de casados el año pasado con mi esposa y dentro de nuestros planes, entre comillas, perfectos, estaba el tener hijos antes de los 5 años de casados. Y saben que al tercer año empezamos a prepararnos con todo, ¿sí? Empezamos a ir a la nutricionista, al doctor, a hacer ejercicio, a vitaminarnos. Empezamos a hacer todo lo que humanamente nuestra mente nos diría que teníamos que hacer. Y mi esposa quedó embarazada. Mi esposa quedó embarazada el año pasado y estábamos sumamente contentos por todo este proceso de cómo se había dado, porque según nosotros en nuestro entendimiento lógico habíamos hecho todo bien y estaba saliendo todo bien, ¿sí? Al tiempo mi esposa enfermó y tuvimos una pérdida de un bebé, ¿sí? Perdimos a nuestro primer bebé el año pasado. Y dentro de las cosas que creo que lo hablaba con vos, si no estoy mal, era que a mí más me golpeaba, eran personas con todo el amor, ¿sí? Con todo el amor, pero erradamente hacían comentarios que nos lastimaban más, ¿sí? Nos lastimaban más. Su intención era buena,
pero los comentarios no eran los correctos. Y nosotros estábamos atravesando un momento de duelo muy fuerte, de mucho dolor. Dudas en Dios no, te podría decir que en ese momento no teníamos dudas de la soberanía de Dios, pero necesitábamos ser abrazados y escuchados. Y lo único que recibíamos de algunas personas era palabras, palabras, palabras y cero abrazos. Y era como, ¿y en dónde está aquí el yo necesito ser escuchado y abrazado? Y habían comentarios que nos lastimaban un montón y lo traigo acá, a esta realidad, ¿sabes? Muchas veces las personas necesitan ser escuchadas y abrazadas o necesitamos ser escuchados y abrazados con nuestras dudas. Y lo que tenemos es personas que sus intenciones son buenas, ¿sí? Quieren llevarlos al Evangelio, a Jesús, pero lo que van a hacer es, Julio, ¿cómo tenés esa duda acerca de Dios? No puede ser que tantos años hayas estado en la iglesia y sigas teniendo las mismas dudas. Y ahí lo menos que estás haciendo es amando a las personas como necesitan ser amadas en ese momento. Y por supuesto, también tuvimos a personas que nos acompañaron, nos abrazaron, nos amaron como lo necesitábamos. Y te puedo decir que eso es lo que recuerdo y valoro y atesoro ahora en este momento, ¿sí? Después del momento de crisis doloroso, recuerdo con mucho amor y con mucho agradecimiento a aquellos que llegaron y muchas veces ni siquiera nos dijeron algo, ¿sí? Como lo mencionabas, David, al inicio, te sentabas con tu hijo, escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y hasta el tiempo empezaste a hablar, ¿sí? Y creo que eso nos ha hecho falta muchas veces en la iglesia para poder entender también cuáles son las dudas que tienen las personas, para poder amarlos y servirlos de la mejor manera como lo necesitan. Y tal vez, David, quisiera como preguntar también el hecho de que me gustó mucho el hecho que vos dijiste al principio, el derecho de ser escuchado. Porque al final creo yo muchas veces nos sentimos con el derecho por el hecho de que me siento superior hacia vos porque yo no tengo esa misma duda. Entonces por eso quiero decírtelo, o porque soy tu líder, o tal vez porque soy tu pastor, pero es el hecho de me he ganado ser escuchado porque te he escuchado y tomado un tiempo. Creo que al final de esta línea me gustaría que también nos contaras cómo terminó esa relación con tu hijo, cómo ayudó esto, porque creo que nos puede ayudar. A mí, la verdad que me sorprendió mucho y fue algo que me hizo meditar sobre el hecho de que a veces nos vamos y hablamos y decimos, pero muchas veces lo que necesita a veces la sociedad, o más que todo esta nueva generación, es ser escuchada, ¿verdad? Pero no sé cómo lo ves. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue una experiencia que yo tuve que aprender a la fuerza, ¿no? Como líder, como pastor, uno está acostumbrado a hablar, uno está acostumbrado a decir, incluso como padre, uno está acostumbrado a decir qué es lo que se hace, cuál es la orden, cuál es la decisión, y damos por hecho que la gente que nos escucha y que nos sigue tiene que recibir esto que estamos diciendo y asumirlo como una verdad. Eh, pero yo tuve que aprender así a las malas que el liderazgo no se basa, eh, no se basa siempre en decir las respuestas. Eh, Como hemos dicho ahora, a veces es mejor saber hacer preguntas. Y al saber hacer preguntas, uno debería estar dispuesto a escuchar. Entonces, en toda esa dinámica de aprender que no era el tiempo para yo decir lo que había que hacer, sino para escuchar qué era lo que estaba pasando. Entonces, en el corazón de mi hijo, entonces fui aprendiendo que con el tiempo que yo le ofrecí a mi hijo, yo terminé ganándome apenas ese derecho que antes no lo tenía. Perdí el derecho a ser escuchado justamente por mi actitud. Y entendí también la diferencia entre dos términos que yo los llamo la herencia espiritual y la herencia religiosa, de lo que hablaba Diego hace un rato, eh, de que de que muchas veces en el contexto de iglesia lo que recibimos es una herencia religiosa, es decir, una serie de costumbres y cosas que se hacen por repetición, pero que a la falta de una experiencia real y genuina con Dios, no terminas recibiendo una fe genuina, una fe espiritual, una herencia espiritual. Entonces, yo aprendí con mi hijo que él había recibido la herencia religiosa, pero yo no le proveí el espacio para que él tenga su propio encuentro con Jesús y él pueda tener una herencia espiritual de mi parte y no solamente la religión.
Entonces, ah, vemos también cómo las generaciones de hoy son diferentes a las de antes, ¿no? Eh, y es necesario tener este tiempo de reflexión para aprender a escuchar y darles el tiempo que ellos merecen. Gracias. Yo quisiera tal vez terminar este espacio. Terminas el libro diciendo, em, a veces no podemos terminar de escribir todo lo que queremos, no queremos, no tenemos el dejarlo, incluso buscar la perfección completa, no es algo que se logra. Me gustó mucho el final que le diste al libro y me gustaría como también que terminaras hoy una reflexión sobre ese punto, sobre más el hecho de que las preguntas siempre van a estar, van a surgir nuevas preguntas. La sociedad va cambiando, las cosas cambian. Hoy tenemos noticias, hoy cuando grabamos este podcast, la noticia más grande es que hay un nuevo papa. En 20 años va a haber va a haber algo diferente. Y las cosas que van cambiando, las preguntas van cambiando, las circunstancias van cambiando, pero como en tu conclusión decías muchas veces, ¿verdad? Hoy decidí hacer esto y con esto empecé. Y yo quisiera que también concluyeras con esta parte, dándonos un consejo general sobre este tema, sobre la esencia del libro, sobre el hecho de que la filosofía debe ser un camino hacia muchas veces respuestas que nosotros tenemos y que como cristianos no tengamos miedo y que sepamos cómo responder hoy a una cultura poscristiana, donde nuestro llamado no es solamente a pelear o contra la cultura, porque mucho incluso se habla de peleemos contra la cultura. Peleemos con esta cultura, pero tal vez hemos sido llamados a iluminar desde adentro, a iluminar y hacer luz. Entonces quisiera que concluyeras con eso. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Em, ¿sabes por qué se abrió ese último espacio? Yo lo llamé el síndrome de lo incompleto, porque, porque no me sentía en paz, o sea, sentía todo lo que hay que hablar es demasiado y no alcanza en un libro. Pero, pero después me di cuenta, si yo hago otro y otro y otro, voy a terminar haciendo cientos de libros y de todas maneras vamos a sentir esa sensación de que no dijimos todo lo que había que decirse y se exploró todo lo que había que explorarse. Am, pero sabes que así es Dios. No podemos hoy por hoy decir que conocemos el todo de Dios. Y creo que ese fue en su momento el error de la teología, el pensar que en algunos estudios y reflexiones y, y, no sé, postulados, que después de hacer mucho estudio de la escritura, se pensó en algún momento que ya el conocimiento de Dios está encerrado en todo esto, en todos estos estudios que la teología hizo. Y la verdad es que no es así, porque no podemos encajar a Dios en esos pocos estudios, porque Dios a la final nunca termina de ser conocido. Siempre quiere darse a conocer y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas de Dios. No es que Él está cambiando, solamente que en nuestra limitada existencia, no podemos conocerlo a profundidad y por eso lo vamos conociendo progresivamente. Y conocemos progresivamente su palabra también, que aunque está escrita y es una sola y no tiene nada nuevo, también nos enseña cosas nuevas cuando abrimos un poquito más los ojos y nos dejamos iluminar por ella. Entonces, Dios quiere ser conocido y nunca lo vamos a terminar de conocer hasta que estemos en su presencia. Eso es lo que yo creo. Entonces, no podemos hoy por hoy decir que conocemos el todo de Dios, es decir, su conocimiento sigue siendo un camino por conocer. Eh, y eso también tiene que ver con la fe, porque nuestra fe todavía sigue estando incompleta. Todavía necesitamos muchos argumentos para darle sustento a las ideas de nuestra fe. Sin embargo, todos los argumentos que tengamos van a quedar cortos cuando vemos las maravillas de Dios. Entonces, seguiremos incompletos y seguiremos siendo incompletos mientras no tengamos la plenitud de la presencia de Dios en nosotros. Y eso debería ser un reto de búsqueda para cada uno de poder seguir más.
más allá, conociéndole, disfrutándole y cumpliendo la misión que Él nos ha mandado a cumplir en esta tierra, que es darle a conocer y, y sumar gente a sus filas. David, yo termino leyendo una frase resaltada del libro que menciona que no se trata de ganar discusiones, sino corazones. Y qué importante es entender que se trata de ganar corazones para el Señor presentándole a Cristo, ese Cristo que tiene todas las respuestas, como bien mencionabas, y darte las gracias, no solo por este espacio, sino también por dejar que Dios te use por medio de este libro. Sé que muchos han sido y serán bendecidos con este material. Gracias por hacerlo y hacerte la invitación a que sigas dejándote usar por Dios con esos talentos que tenés. Sí, yo solo quiero agradecerte por tu tiempo y quiero invitar a la audiencia a adquirir el libro. Ahí está en las librerías y la verdad es que va a ser un libro, también está en versión digital que va a bendecir su vida como ha bendecido nuestras vidas. Así que gracias, David. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Bendecimos tu vida, tu ministerio y agradecemos, gracias Diego, le agradecemos a la audiencia. Así que amigos, gracias por haber estado pendientes de estos nueve episodios. Si se perdió uno, vaya a otro. La verdad es que está muy, muy bueno. Y repasemos un poco, porque al final, como terminó Diego, creo que el mensaje es no ganar discusiones, sino ganar corazones. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Hasta pronto, David. Bye bye, bendiciones, un gusto.